Hola queridos estudiantes, el día de hoy les voy a hablar acerca de el origen y desarrollo del sistema capitalista. Que recordar que esto se dio a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, aunque no alcanzó la madurez hasta el siglo XIX. Este sistema cuyo fin es que el capital crezca. El capital pueden ser muchas cosas, puede ser el dinero, también puede ser una casa, una fábrica, acciones de una empresa o también un pedazo de tierra. La clave aquí del capitalismo para que algo sea capital es que éste se invierta, es decir, que se utilice para crear más capital. En cuanto a los elementos que definen al capitalismo, este es un sistema económico en el que el control de la mayor parte de los medios de producción está en manos de personas o empresas particulares, a quienes se les incentiva para que inviertan su capital con grandes rendimientos. Se fundamenta en la garantía de la propiedad privada, en la libre circulación del capital, así como en la organización del trabajo en función de la generación de ganancias. Quien acuñó por primera vez el término capital fue Adam Smith. En cuanto al capitalismo, tenemos el derecho a la propiedad privada y el libre mercado y su competencia. En cuanto al derecho a la propiedad privada, ¿quién ha hecho uso de su capacidad de ahorro y ha reunido un capital? Lo invierte a través de proyectos y emprendimientos. De esa manera va creciendo el capital con el cual va a emprender ese negocio. Al actuar así, genera nuevas riquezas y fuentes de trabajo para la sociedad. Quienes inician un negocio asumen un riesgo, pues pueden obtener pérdidas o ganancias. Por esta razón, quienes invierten un capital permanecen como legítimos propietarios del mismo y de las ganancias que se generen durante el proceso de producción. El capitalismo se basa en el liberalismo económico, que considera a la propiedad privada como una condición esencial, inherente al principio de libertad humana. En lo que es el libre mercado y la competencia, la producción, distribución y precios de los bienes y servicios son determinados por el libre mercado mediante las leyes de la oferta y la demanda. Según estas, existen un gran número de empresas o personas que ofrecen y venden un mismo tipo de producto en el mercado. También existe un gran número de personas o empresas que compran o demandan productos o mercancías. Por medio de la competencia se establece una lucha para ganarse a los clientes. Para ello, utilizan estrategias de reducción de precios, mejoramiento de la calidad y muchas otras estrategias que implementan para que su producto salga y tenga acogida en el mercado. Gracias a la competencia, el consumidor obtiene el mejor producto posible del mercado. En cuanto a los cuestionamientos que recibe el capitalismo, tenemos algunos puntos que son las contradicciones sociales. Las críticas al capitalismo ponen énfasis en las brechas sociales que se generan, ya que el sistema premia al capital más no al trabajo de las personas. Según Marx, en el sistema capitalista, el fruto del trabajo queda en manos de los inversionistas y no en manos de quien entrega su fuerza de trabajo. La contradicción entre empresarios y trabajadores es permanente por cuanto el salario de un obrero no le permite ahorrar lo suficiente como para convertirse en inversionista. El punto es la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. La evolución natural del capitalismo conduce a la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Los monopolios, concentración que agudiza las brechas sociales existentes. En relación a las instituciones del capitalismo tenemos tres instituciones: empresa, bolsa de valores y el banco. En lo que es la empresa tenemos propiedad individual y propiedad colectiva. ¿Quiénes influyen o quiénes forman parte de la propiedad individual? La empresa, que pertenece a una sola familia que corre con las ganancias y pérdidas.
Y lo que es la propiedad colectiva, esta es una sociedad anónima donde cada socio recibe beneficios según el aporte que dé a la misma. En lo que es la bolsa de valores, el mercado donde se comercia con las acciones y otros valores económicos. Y el banco, como todos sabemos, es la institución que comercia con dinero. Durante la industrialización se promovieron las iniciativas empresariales. ¿De dónde salió el capital que dio origen al capitalismo? Uno de estos elementos primordiales que da forma a una sociedad capitalista es la acumulación de capital en manos privadas. Este proceso de acumulación originaria de capital tuvo lugar en la época mercantilista, en los siglos XVI y XVII, con los beneficios que se obtuvieron de la extracción de metales preciosos de América, de la explotación de la mano de obra colonial y de la fuerza de trabajo de los esclavos africanos, a más de la extracción de las riquezas de África, India y Asia. Recordemos que ni España ni Portugal fueron las directas beneficiarias de las riquezas de América Central y del Sur, sino los inversionistas que financiaron las grandes expediciones de conquistas, quienes provenían de los estados del norte de Europa. Pues este tema del mercantilismo ya lo hemos tratado en clases anteriores y sabemos muy bien que aquellos países que invirtieron en las primeras fábricas manufactureras fueron los países de Inglaterra y Francia. Ahora, en cuanto a la acumulación del capital y la revolución industrial, tenemos que la reactivación comercial que se dio en los Países Bajos e Inglaterra, gracias a las riquezas de América, Asia y África, desembocó siglos más tarde en la revolución industrial. En un inicio, con la riqueza obtenida, los inversionistas fueron comprando tierras. En consecuencia, los campesinos se desplazaron a las ciudades donde se ofrecían como mano de obra barata. La creciente capacidad de inversión para la instalación de fábricas transformó las relaciones de prestación de servicios. Ya no existían las relaciones personales que se habían consolidado en el trabajo en la tierra o entre maestro y artesano. Ahora se ofrecía el trabajo en un sistema masivo a cambio de un salario. El derecho desempeñó un rol fundamental en este proceso. En un inicio fue útil para legitimar la propiedad privada de los inversionistas y más adelante como resultado de las demandas de los movimientos sociales para plantear cambios en favor de los trabajadores. En lo que es Holanda, la posesión de las ciudades costeras hizo que Holanda se convirtiera en una gran potencia comercial. Contaba con una gran flota mercante que casi quintuplicaba a la de Inglaterra y abastecía de especias y otros productos a diferentes zonas europeas. Holanda convirtió desde 1609 en un gran centro financiero que impulsó la creación de compañías marítimas, las mismas que abrían rutas de comercio hacia Oriente. Los holandeses fueron los grandes competidores de Inglaterra por la supremacía en el tráfico marítimo. Corsarios y piratas holandeses disputaban botines con los ingleses en enfrentamientos que tenía como principal escenario las colonias españolas. A fines del siglo XVII, el poderío holandés decayó en favor de Inglaterra. En lo que tenemos aquí, la Inglaterra del siglo XVII entendió que su destino dependía de su capacidad para convertir en una fortaleza su característica más notable, el tener un territorio constituido por islas. En consecuencia, impulsó el desarrollo de todo tipo de conocimientos científicos y tecnológicos que apuntaran a mejorar sus capacidades de navegación, que le permitieron intensificar el comercio marítimo. ¿Por qué los Estados Unidos logró acumular capitales en el siglo XIX y América Latina no?
Según la tesis del estadounidense Douglas North, Premio Nobel de Economía en el año 1995, Gran Bretaña y España o Portugal llevaron distintos sistemas económicos a sus respectivas colonias. España se movía todavía en una estructura feudal y mercantil cuando conquistó América. En consecuencia, su principal interés era extraer los metales preciosos y otras riquezas. Contaba, por otro lado, con un gobierno fuertemente centralizado que no daba posibilidad a la iniciativa privada ni a la independencia de las colonias. Este control tan vertical y excesivo dio lugar a que las colonias españolas en América no tuvieran la posibilidad de gobernarse a sí mismas antes de la independencia. De allí que, una vez que se iniciaron estos procesos, los países latinoamericanos vivenciaron graves crisis políticas que enfrentaban a sus regiones internamente. Esta larga etapa de inestabilidad y continuo enfrentamiento retardó su desarrollo. North añade que los colonos británicos llegaron a América años más tarde, cuando ya en Europa se empezaban a vivenciar los cambios que darían lugar a la revolución industrial y a la construcción de noción de los derechos de propiedad. Los ingleses no llegaron a América con la idea de extraer recursos naturales, sino con la mentalidad de generar manufacturas y comerciar. Gran Bretaña permitió, por otro lado, una gran libertad a sus colonias, lo que les posibilitó que tuvieran un sinnúmero de oportunidades de producción. Si bien después de lograda su independencia los estadounidenses experimentaron un conflicto muy fuerte de intereses entre los estados del norte y los del sur, conflicto que los llevó a una guerra civil, los mismos fueron superados en menor tiempo. Consecuentemente, su inestabilidad interna no afectó su desarrollo. Bueno, pues a continuación, un video en relación al tema de clase. El capitalismo es un sistema político, económico y social basado en que los medios de producción, como los recursos naturales, redes de transporte, fábricas, máquinas, herramientas, dinero y energía, son de carácter privado, es decir, pertenecen a las personas y no al Estado. Al disponer de escasos recursos para satisfacer las necesidades humanas, la propiedad privada sirve como mecanismo para asignarlos de forma eficiente. Los factores fundamentales de producción en el capitalismo son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados o asalariados. Por tanto, las personas que organizan los medios de producción obtienen un mayor beneficio económico y aumentan su capital. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. Si los individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, aumentará la riqueza y con el aumento de la riqueza aumentarán los recursos disponibles. Adam Smith fue el primer teórico que puso las bases del capitalismo, tal y como lo conocemos hoy, en La riqueza de las naciones, publicada en 1776. Muy bien, eso ha sido todo en relación en cuanto al tema. Espero les haya gustado. Muchas gracias.